Hola, muy buenas. En este video de contabilidad veremos el tratamiento contable del impuesto diferido. El impuesto diferido surge a partir de la diferencia entre el monto imponible contable y el monto imponible impositivo. Estas diferencias pueden ser diferencias permanentes o diferencias temporarias. Veremos un poquito primero las diferencias permanentes, el tratamiento contable de ellas. Si nosotros tenemos un resultado contable de 10.000 pesos, por ejemplo, ¿sí? Y tenemos una diferencia permanente de menos 1.000 pesos, ¿sí? Luego tendremos un resultado contable, ¿sí? Después de esta diferencia permanente de 9.000 pesos. Supongamos que no tenemos ninguna diferencia temporaria en este caso. El asiento contable que refleja esta situación es un resultado por impuestos, ¿sí? Calculado sobre el resultado contable después de restar las diferencias permanentes. Y un impuestos a pagar, ¿sí? Contra un impuestos a pagar, que se calcula sobre el resultado impositivo. De esta manera, si tenemos, vamos a suponer una tasa de impuesto de 30%, ¿sí? Calculamos el 30% de esos dos ítems, ¿sí? Y tenemos que 2.700 vale cada uno, ¿sí? Será el monto que tenemos que poner en este asiento de impuestos. Bien, veamos ahora las diferencias temporarias, que de esto realmente trata el impuesto diferido, ¿sí? Trabaja sobre las diferencias temporarias. Bien, veamos el mismo ejemplo, ¿sí? Un resultado contable de 10.000, ¿sí? Ahora no tenemos diferencias permanentes, por lo tanto, el subtotal, el resultado después de las diferencias permanentes, el resultado contable será de 10.000. Vamos a suponer ahora que tenemos una diferencia temporaria, esta es temporaria, de 2.000 positivo. Por lo tanto, voy a tener un resultado impositivo de 12.000 pesos. Ya dijimos anteriormente que los impuestos, el resultado negativo por impuestos, se calcula sobre el resultado contable, ¿sí? Sobre los 10.000 pesos. Luego tendremos un impuestos a pagar que se calcula según el resultado que impone el fisco, o sea, el resultado impositivo. Bien, saquemos la diferencia de ambos por el 30%, ¿sí? Son 3.000 pesos y 3.600 pesos. Existe entre lo que calcula el ente, que es 3.000 pesos, ¿sí? Desde el resultado, y impuestos a pagar, que es lo que calcula el fisco, ¿sí? De 3.600, existe 600 pesos de diferencia. Esos 600 pesos de diferencia, ¿sí? Porque ¿qué pasa? Voy a adelantarle al fisco 600 pesos de impuestos. Entonces, para mí eso, ¿sí? Es un activo, es un adelanto de impuestos. Es un activo por impuesto diferido. Por 600 pesos, que justamente es el 30% de la diferencia temporaria. Veamos otro ejemplo. Si tenemos una diferencia temporaria de menos 1.000 pesos, por ejemplo, ¿sí? El cálculo en la segunda columna tenemos ya los porcentajes armados. Nuevamente, si tenemos calculado sobre el subtotal de impuestos, tenemos 3.000 pesos, y impuestos a pagar tenemos 2.700 pesos, le estamos debiendo al fisco, contablemente, ¿sí? Le estamos debiendo al fisco 300 pesos, que se los vamos a pagar más adelante, ¿sí? El fisco todavía no me reclama esos 300 pesos, pero más adelante, en otro ejercicio, seguramente me va a reclamar esos 300 pesos. Entonces tengo un impuesto un pasivo por impuesto diferido, por esos 300 pesos.
Veamos el mismo ejemplo, ¿sí? Pero ahora teniendo diferencias temporarias positivas y diferencias temporarias negativas, ¿sí? Como vemos, tenemos un subtotal de 10.000 pesos, una diferencia temporaria positiva por 1.000, otra diferencia temporaria positiva por 500, una diferencia temporaria por menos 3.500. Si nosotros realizamos las sumas y las restas de esta columna, nos da un resultado impositivo de 8.000 pesos. ¿Bien? Si calculamos la tasa del impuesto por cada uno de estos montos, nosotros tenemos 3.000 pesos, 300 pesos de la primera diferencia, 150 pesos de la segunda diferencia, menos 1.050 pesos de la tercera diferencia, y el resultado impositivo, el 30% del resultado impositivo, son 2.400. Todo esto calculado con el 30%. Nótese que la suma y resta de las diferencias temporarias, la suma y resta de las diferencias temporarias por la tasa del impuesto es igual a menos 600 pesos. Teniendo eso en cuenta, como habíamos dicho anteriormente, el resultado por impuestos será calculado sobre el resultado contable después de las diferencias temporarias, que son estos 3.000 pesos que tenemos aquí. Lo que yo le voy a aportar al fisco será calculado sobre el resultado impositivo, que es el 30% de 8.000 pesos, 2.400, que es el impuesto a pagar, ¿sí? Y luego tengo un pasivo por impuesto diferido de 600 pesos. ¿Sí? Nótese que todas las diferencias calculadas compensan el asiento por el debe y por el haber. Bien, veamos otra forma de hacer este mismo asiento, ¿sí? Teniendo exactamente el mismo ejemplo, vamos a hacer otra manera de hacer este asiento, ¿sí? Tenemos, por un lado, las diferencias generadas por activos diferidos, ¿sí? Los activos diferidos suman 450 pesos. Y los pasivos diferidos sumarían entonces 1.050 pesos. Entonces, yo podría hacer este asiento de la misma manera que hice los anteriores, ¿sí? El resultado por impuestos será calculado sobre el resultado contable después de las diferencias permanentes, que es 3.000. El impuesto a pagar será calculado sobre el resultado impositivo. Y luego cargaré, ¿sí?, el activo por impuesto diferido por el total de todos los activos por impuestos diferidos, por 450 pesos, y el pasivo por impuesto diferido por 1.050 pesos. De esta manera, ¿sí?, muestro la información contable de otra manera, ¿sí? Y puedo entonces mostrar los activos por impuestos diferidos, ¿sí?, dentro de los activos, y los pasivos por impuestos diferidos dentro de los pasivos. De la manera anterior, yo tenía que cargar o dentro de los pasivos la cuenta de pasivo diferido, o dentro de los activos. Bueno, muchas gracias por ver este video hasta aquí, y ha sido todo. Gracias.